Hay lugares en este planeta donde la vida humana no está diseñada para existir. Lugares donde cada respiración es una batalla, donde el aire es tan delgado que tu cerebro comienza a morir lentamente, célula por célula. El monte Everest, con sus 8.848 metros de altura, no es simplemente la montaña más alta del mundo. Es un cementerio vertical, un monumento congelado, donde más de 300 cuerpos permanecen atrapados en el hielo, convertidos en macabras señales para futuros escaladores. Algunos están sentados como si descansaran. Otros miran al cielo con ojos congelados, eternamente sorprendidos por la traición de la montaña que prometieron conquistar. En la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, el cuerpo humano literalmente comienza a morir, consumiéndose a sí mismo para mantenerse con vida solo unos minutos más. Pero el año 1996 fue diferente. Ese año, el Everest no solo mató, cobró venganza. Lo que ocurrió durante aquellos días de mayo no fue simplemente una tragedia más en la larga historia de muertes en la montaña más alta del planeta. Fue una masacre sistemática, un recordatorio brutal de que la naturaleza no perdona, no negocia, y ciertamente no se impresiona por la arrogancia humana. 8 personas murieron en un solo día. 8 almas que desafiaron el techo del mundo y pagaron el precio definitivo. Entre ellas, algunos de los guías más experimentados del planeta, leyendas vivas del alpinismo que conocían cada grieta, cada serac, cada paso traicionero de esa montaña maldita. Si ellos pudieron morir, ¿quién estaba realmente a salvo? Para entender lo que sucedió, debes comprender algo fundamental sobre el Everest de los 90. La montaña se había convertido en un negocio. Ya no era el dominio exclusivo de alpinistas de élite que dedicaban años a prepararse para un solo intento. Ahora, cualquiera con $65.000 podía comprar su boleto al techo del mundo. Las expediciones comerciales prometían llevarte a la cumbre, guiarte paso a paso, prácticamente cargarte si era necesario. Sonaba perfecto, ¿verdad? Pero había un problema. La montaña no distingue entre profesionales y aficionados. No le importa cuánto pagaste. Cuando la tormenta descarga su furia, cuando el oxígeno se agota, cuando tus piernas se niegan a seguir moviéndose, el dinero no significa absolutamente nada. Aquel mayo, más de 30 expediciones se apiñaban en las laderas del Everest. El campamento base parecía una pequeña ciudad de tiendas de campaña de colores brillantes contra el blanco implacable del hielo. Todos querían lo mismo: la cumbre, la foto en la cima del mundo, el derecho a decir que habían conquistado lo inconquistable. Entre esos cientos de escaladores, había 2 expediciones comerciales que se destacaban: la Adventure Consultants, liderada por Rob Hall, un neozelandés considerado uno de los mejores guías del planeta, y la Mountain Madness, comandada por Scott Fisher, un estadounidense carismático y poderoso. Ambos habían llevado decenas de clientes a la cumbre en años anteriores. Ambos conocían la montaña como la palma de su mano. Ambos morirían antes de que terminara el mes. Pero entre esos clientes adinerados, entre doctores, ejecutivos y aventureros de fin de semana, había un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia del Everest de una manera que nadie podría haber predicho. Beck Weathers, un patólogo de 49 años de Dallas, Texas. Un hombre común en apariencia, con esposa e hijos, con una vida profesional exitosa y estable. Pero Beck tenía algo que lo consumía desde adentro, una obsesión incontrolable por las montañas. Había escalado 6 de las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente. El Everest era su último desafío, la pieza final del rompecabezas. Lo que Beck no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que estaban a punto de enfrentar algo mucho peor que la montaña. La temporada de escalada había comenzado con buen tiempo. Los escaladores ascendían sistemáticamente, estableciendo campamentos en altitudes cada vez mayores, permitiendo que sus cuerpos se aclimataran lentamente al aire enrarecido. Desde el campamento base a 5.300 metros, subían al campamento 1 a 6.000 metros, luego al campamento 2 a 6.400 y finalmente al campamento 3 a 7.300 metros. Cada paso hacia arriba era una prueba. Cada noche dormían mal,
despertándose con dolores de cabeza punzantes, náuseas, la sensación constante de que estaban ahogándose, pero seguían subiendo, porque esa es la única dirección que importa en el Everest. Arriba, siempre arriba. El campamento 4, el último antes del asalto final a la cumbre, se encuentra a 8.000 metros, en la zona de la muerte. Aquí, la presión atmosférica es solo 1/3 de la que existe al nivel del mar. Cada célula de tu cuerpo está gritando por oxígeno que simplemente no existe. Tu corazón late a 140 pulsaciones por minuto solo para intentar compensar. Tu sangre se espesa como jarabe. Tu capacidad de pensamiento se deteriora hasta que tomar una decisión simple, como cerrar una cremallera o ajustar tu máscara de oxígeno, se convierte en un problema matemático imposible. Los escaladores experimentados saben algo que los novatos aprenden demasiado tarde. En la zona de la muerte, no estás escalando hacia la cumbre, estás corriendo contra tu propia muerte. Cada minuto que pasas allí arriba te acerca más al colapso final. Pero en mayo de 1996, había algo más en el aire, además de la delgada atmósfera. Había una tensión, una competencia no declarada entre las expediciones comerciales. Demasiados clientes, demasiadas expectativas, demasiada presión para alcanzar la cumbre. Los guías conocían las reglas. Si no llegas a la cumbre antes de las 2 de la tarde, debes dar la vuelta, no importa cuán cerca estés. Esa hora límite existe por una razón. Necesitas luz diurna suficiente para descender antes de que caiga la noche. Bajar en la oscuridad en la zona de la muerte es prácticamente una sentencia de muerte. Pero las reglas están hechas para romperse, ¿no? Especialmente cuando hay dinero de por medio. Especialmente cuando tus clientes han pagado una fortuna por esta oportunidad. La meteorología es cruel en el Everest. Las ventanas de buen tiempo son escasas y breves. Cuando aparece una oportunidad, hay que aprovecharla. A principios de mayo, los pronósticos mostraban una ventana prometedora. Varios días de clima relativamente estable. Era ahora o nunca. Las expediciones decidieron coordinar sus intentos de cumbre. Docenas de escaladores ascenderían juntos en la misma ventana de tiempo. En papel, tenía sentido. En la práctica, era una receta para el desastre. Imagina una autopista de un solo carril donde 30 vehículos intentan avanzar al mismo tiempo, en condiciones donde un solo error puede causar un choque masivo. Ahora coloca esa autopista a 8.000 metros de altura, con temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos que pueden arrancarte de la montaña como si fueras una hoja. Beck Weathers llegó al campamento 4 el 9 de mayo. Estaba exhausto, pero determinado. Había invertido demasiado, sacrificado demasiado para rendirse ahora. Su familia en Texas lo esperaba, pero él necesitaba esto más de lo que necesitaba el aire mismo. Había un problema, sin embargo. Un problema que Beck había ocultado a su guía, a sus compañeros, incluso a sí mismo. Su visión estaba fallando. Meses antes, se había sometido a una cirugía láser en los ojos, una queratotomía radial. Los médicos le habían advertido que a grandes altitudes, donde la presión atmosférica es extremadamente baja, podría experimentar problemas visuales severos. Beck había ignorado la advertencia. Ahora, mientras miraba hacia la cumbre, las imágenes comenzaban a desdibujarse, a duplicarse. Podía ver, sí, pero ¿por cuánto tiempo? La noche del 9 al 10 de mayo fue inquietantemente tranquila. Los escaladores intentaban dormir, aunque el sueño real es imposible en la zona de la muerte. Simplemente te recuestas y esperas, escuchando el viento golpear las paredes de tu tienda, sintiendo cómo tu cuerpo se consume lentamente. A las 11:30 de la noche, comenzó el movimiento. Uno por uno, los escaladores salieron de sus tiendas, encendieron sus linternas frontales y comenzaron a ascender hacia la oscuridad. 33 personas. 33 luces moviéndose lentamente hacia arriba como luciérnagas en el infierno congelado. Entre ellas, Beck Weathers, con su visión deteriorándose, pero su determinación intacta. No sabía que estaba caminando directamente hacia su propia muerte. No sabía que antes de que terminara ese día, su esposa recibiría la llamada telefónica que ninguna mujer quiere escuchar. No sabía que el Everest estaba a punto de mostrarle exactamente por qué esta montaña ha matado a tantos y por qué seguirá matando a muchos más. ¿Qué impulsa a un hombre a arriesgarlo todo,
a poner su vida en manos del azar más absoluto, por la simple promesa de estar de pie en la cumbre durante unos minutos. ¿Es gloria? ¿Es ego? ¿O es algo más profundo? Algo más oscuro que ni siquiera nosotros mismos podemos comprender. Mientras Beck Weathers ascendía esa noche, respirando laboriosamente a través de su máscara de oxígeno, con cada paso una agonía, con su visión fallando más y más, esa pregunta nunca cruzó por su mente. Solo había un pensamiento: la cumbre. Siempre la cumbre. Pero el Everest ya había decidido su destino, y lo que estaba por venir desafiaría todo lo que la medicina, la ciencia y la lógica humana consideran posible. Siborne Beck Weathers no encajaba en el perfil típico de un escalador de élite. No había crecido en los Alpes suizos ni había dedicado su juventud a conquistar paredes verticales de hielo. Era un patólogo, un médico que pasaba sus días examinando tejidos bajo el microscopio, diagnosticando enfermedades, salvando vidas de manera indirecta pero crucial. Vivía en Dallas, Texas, una ciudad donde las montañas más cercanas están a cientos de kilómetros de distancia. Tenía una esposa, Peach, y 2 hijos que lo adoraban. Una casa cómoda, una carrera exitosa, estabilidad financiera. Desde afuera, Beck Weathers lo tenía todo, pero por dentro había un vacío que ni siquiera él podía explicar completamente. Un agujero negro emocional que lo consumía lentamente y que solo las montañas parecían llenar, aunque fuera temporalmente. La obsesión de Beck con el alpinismo había comenzado de manera inocente, como la mayoría de las adicciones. En 1986, a los 39 años, había escalado su primera montaña seria, el Monte Rainier en Washington, 1.392 metros. La experiencia lo transformó. Por primera vez en años, quizás en su vida entera, Beck se sintió completamente presente, completamente vivo. En la montaña no había espacio para la depresión que lo había perseguido durante décadas. No había lugar para las dudas existenciales que lo mantenían despierto por las noches. Solo existía el siguiente paso, la siguiente respiración, la batalla constante contra el frío y la altitud. Era simple, era puro, era adictivo. Después del Rainier vino el Aconcagua en Argentina, luego el Kilimanjaro en África, después el Denali en Alaska. Beck no estaba escalando montañas, estaba huyendo de sí mismo. Peach Weathers observaba con creciente preocupación cómo su esposo se alejaba cada vez más. No físicamente, aunque eso también era cierto durante sus largas expediciones. Beck se alejaba emocionalmente, encerrándose en un mundo donde ella y los niños no tenían acceso. Cuando estaba en casa, su mente ya estaba en la próxima montaña, planificando, entrenando, obsesionándose. Peach intentó comprenderlo, intentó apoyarlo, pero había un límite. En 1995, después de años de sentirse abandonada, le dio un ultimátum: la familia o las montañas. No podía tener ambas. Beck eligió las montañas. O más precisamente, no pudo elegir a su familia. Su adicción era demasiado poderosa. Peach se preparó para el divorcio, pero decidió esperar hasta después del Everest. Una última expedición, le dijo Beck. Una última cumbre, y luego regresaría diferente, transformado. Ambos sabían que era mentira, pero era una mentira reconfortante. Lo que ni Beck ni Peach comprendían completamente era la naturaleza de su condición. Beck sufría de depresión crónica. Aunque en los años 90 la comprensión y el tratamiento de las enfermedades mentales no era lo que es hoy. Él lo describía como una nube gris permanente sobre su vida, un peso invisible que hacía que todo, incluso las cosas buenas, parecieran apagadas y sin sentido. Las montañas eran su automedicación, su terapia no autorizada. En las altitudes extremas, cuando tu cuerpo está en modo de supervivencia absoluta, cuando cada célula está gritando por oxígeno, no hay espacio mental para la depresión. El dolor físico supera al dolor emocional. La amenaza inmediata de muerte borra todas las demás preocupaciones. Durante unas semanas en la montaña, Beck podía sentirse normal, incluso feliz. Pero el efecto nunca duraba y cada vez necesitaba montañas más altas, más peligrosas, más extremas para alcanzar ese estado de claridad mental. Cuando Beck se inscribió en la expedición de Rob Hall al Everest, sabía que estaba apostando todo.
$65.000 que su familia apenas podía permitirse. Meses de entrenamiento brutal. Y lo más importante, el conocimiento de que esta montaña mata aproximadamente a 1 de cada 10 que lo intentan. Rob Hall era considerado el mejor guía comercial del Everest, con experiencia incomparable y un historial impresionable. Había llevado a 39 clientes a la cumbre en expediciones anteriores, sin una sola fatalidad. Si alguien podía llevar a Beck Weathers al techo del mundo, era Hall. Pero Beck tenía un secreto, un detalle médico que había omitido deliberadamente en su evaluación física, su cirugía ocular reciente. Meses antes de la expedición, Beck se había sometido a una queratotomía radial, un procedimiento para corregir su miopía. La cirugía había sido exitosa al nivel del mar, pero los oftalmólogos le advirtieron específicamente sobre un efecto secundario peligroso. A grandes altitudes, donde la presión atmosférica es significativamente menor, la córnea puede cambiar de forma. Esto podría causar problemas de visión severos, potencialmente ceguera temporal. Los médicos fueron claros: no debía escalar por encima de los 3.000 metros durante al menos un año. Beck los escuchó, asintió, y luego ignoró completamente sus consejos. El Everest lo estaba llamando con una fuerza que ninguna advertencia médica podía contrarrestar. Decidió que lidiaría con cualquier problema si surgía. Fue una decisión que casi le cuesta la vida. El viaje de Beck a Nepal fue como entrar en otro mundo. Katmandú, con su caos vibrante y sus templos antiguos, era la última parada de la civilización. Desde allí, el vuelo a Lukla, uno de los aeropuertos más peligrosos del planeta, con su pista inclinada que termina abruptamente en un acantilado. Luego comenzó la caminata de 2 semanas hasta el campamento base del Everest, un trekking de 65 kilómetros a través de pueblos Sherpa, puentes colgantes sobre gargantas imposibles y vistas de montañas que parecían tocar el cielo. Con cada paso hacia adelante, Beck sentía que se alejaba de sus problemas, de su depresión, de la realidad misma. Estaba entrando en la zona donde solo importaba sobrevivir, y eso era exactamente lo que necesitaba. Sus compañeros de expedición eran una mezcla diversa: un ejecutivo japonés, un guía postal estadounidense, un médico australiano. Todos compartían la misma locura, el mismo deseo irracional de arriesgar todo por una cumbre. Durante las semanas de aclimatación, Beck funcionó bien. Ascendió y descendió repetidamente entre los campamentos, permitiendo que su cuerpo se adaptara gradualmente a la falta de oxígeno. Rob Hall observaba a sus clientes cuidadosamente, evaluando quién tenía lo necesario para llegar a la cumbre y quién probablemente fallaría. Beck no era el más fuerte físicamente, pero tenía algo más valioso: determinación absoluta. Hall lo aprobó para el intento de cumbre. Lo que Hall no sabía era que la visión de Beck ya estaba comenzando a deteriorarse. En el campamento 2, a 6.400 metros, Beck notó que las imágenes se desdibujaban ocasionalmente. En el campamento 3, a 7.300 metros, comenzó a ver doble periódicamente. No le dijo nada a nadie. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. La noche antes del asalto final, Beck escribió una carta a su familia. No era una carta de despedida exactamente, pero tampoco era simplemente una actualización alegre. Había una despedida implícita en sus palabras, un reconocimiento tácito de que podría no regresar. Escribió sobre su amor por Peach y los niños, sobre su gratitud por su paciencia. Pero también escribió sobre su necesidad de hacer esto, de completar este desafío final. No podía explicar por qué era tan importante, por qué una cumbre significaba más que el sentido común o incluso la supervivencia. Simplemente era así. Guardó la carta en su mochila, se recostó en su saco de dormir y esperó a que comenzara el asalto final. En algún lugar profundo de su mente, Beck sabía que algo malo iba a suceder. La montaña se lo había estado susurrando durante semanas. Pero la adicción es más fuerte que el instinto de supervivencia. Lo que Beck Weathers no comprendía esa noche, mientras yacía en su tienda a 8.000 metros esperando el momento de partir hacia la cumbre, era que su historia estaba a punto de convertirse en leyenda, no por alcanzar la cima, no por ser el escalador más rápido o más fuerte, sino por algo mucho más extraordinario, por morir y luego negarse a permanecer muerto,
por desafiar todo lo que la medicina conoce sobre los límites del cuerpo humano, por convertirse en el hombre que literalmente regresó de la muerte. Pero antes de la resurrección viene la crucifixión, y el calvario de Beck Weathers estaba a punto de comenzar de la manera más brutal posible. ¿Qué lleva a un hombre exitoso, educado, con una familia que lo ama, a arriesgar todo por algo tan efímero como estar de pie en una cumbre durante 15 minutos? ¿Es valentía o es locura? ¿Es búsqueda de significado o es simple escape? Mientras Beck Weathers se preparaba para su último ascenso, estas preguntas no importaban. Solo importaba el siguiente paso. Solo importaba llegar arriba. El resto se resolvería después, si había un después. 11:30 de la noche del 9 de mayo. El campamento despertó en la oscuridad absoluta del Himalaya. No hubo alarmas estridentes ni llamadas urgentes, solo el sonido suave de cremalleras abriéndose, de botas siendo ajustadas, de mochilas siendo revisadas por última vez. 33 personas se preparaban para el asalto final a la cumbre del Everest. Entre ellas, 2 expediciones comerciales completas, la de Rob Hall con 8 clientes y la de Scott Fisher con 6. Además, había escaladores de una expedición taiwanesa y algunos independientes. Demasiadas personas para una sola ruta, demasiadas ambiciones concentradas en una ventana de tiempo demasiado estrecha. Los guías más experimentados lo sabían, pero nadie dijo nada. Después de todo, ¿quién querría ser el primero en sugerir un retraso cuando el clima finalmente parecía cooperar? Beck Weathers se vistió metódicamente en la oscuridad de su tienda. Primero las capas térmicas, luego el traje de plumas, después el arnés, los crampones, la máscara de oxígeno. Cada movimiento era lento, torpe, como si sus manos pertenecieran a otra persona. Así funciona el cerebro a 8000 metros. Cada tarea simple se convierte en un acertijo complejo que requiere concentración total. Beck revisó su equipo 3 veces, verificando obsesivamente que todo estuviera en orden. Su linterna frontal funcionaba. Sus botellas de oxígeno estaban llenas. Sus guantes estaban secos. Pero había algo que no podía revisar. Algo que lo aterrorizaba en silencio. Su visión. En la oscuridad era imposible saber qué tan mal estaba realmente. Solo lo descubriría cuando amaneciera. Para entonces, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. La procesión comenzó exactamente a medianoche. 33 luces moviéndose lentamente hacia arriba en la negrura infinita. Desde abajo, desde el campamento base, parecían estrellas fugaces ascendiendo hacia el cielo. La ruta desde el campamento hasta la cumbre es técnicamente conocida como el Corredor Sudeste y abarca aproximadamente 850 metros verticales de ascenso. No suena como mucho, ¿verdad? Pero cada uno de esos metros está en la zona de la muerte, donde el aire contiene solo 1/3 del oxígeno disponible al nivel del mar. Un paso normal al nivel del mar requiere 3 o pasos en la cumbre del Everest. Respirar se convierte en jadear. Caminar se convierte en arrastrarse. Y el tiempo se convierte en tu enemigo más mortal, porque cada minuto que pasas allá arriba es un minuto menos de vida que te queda. Rob Hall lideraba su grupo con la precisión militar que lo había convertido en leyenda. Había establecido reglas absolutas para sus expediciones, y la más importante era la hora de retorno, las 2 de la tarde. No importaba cuán cerca estuvieras de la cumbre, si no la alcanzabas antes de las 2, debías dar la vuelta. Esta regla había salvado innumerables vidas en expediciones anteriores. El descenso siempre toma más tiempo que el ascenso, especialmente cuando estás exhausto y tus reservas de oxígeno se están agotando. Bajar en la oscuridad es virtualmente suicida. La regla de las 2 de la tarde no era negociable, o al menos, eso era lo que Hall siempre había dicho. Pero ese día, con tantos clientes que habían pagado fortunas, con tanta presión para producir resultados, ¿seguiría Hall sus propias reglas? La respuesta llegaría en las próximas horas y sería devastadora. Las primeras horas del ascenso transcurrieron sin incidentes mayores. Los escaladores avanzaban en fila india, cada uno conectado a una línea fija de seguridad, moviéndose en cámara lenta a través de pendientes de hielo y nieve compactada. Beck caminaba en algún lugar del medio del grupo, concentrándose en poner un pie delante del otro,
en mantener su respiración constante a través de la máscara de oxígeno. El frío era indescriptible, penetrante, el tipo de frío que hace que tus dientes duelan y tus pulmones ardan con cada respiración. La temperatura rondaba los 40 grados bajo cero, pero con el factor de sensación térmica del viento, se sentía como 60 bajo cero. A esas temperaturas, la carne expuesta se congela en menos de un minuto. Un guante perdido significa dedos perdidos. Una máscara de oxígeno mal ajustada significa congelación facial. No hay margen para errores. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, pintando las montañas circundantes con tonos rosados y dorados, Beck experimentó un momento de terror puro. Su visión, que había sido borrosa pero funcional en la oscuridad, se deterioró dramáticamente con la luz del día. Las imágenes se duplicaban, se triplicaban, no podía juzgar las distancias correctamente. Cada paso se convertía en una apuesta porque no podía ver claramente dónde estaba pisando. En el Everest, donde un paso en falso puede significar una caída de miles de metros, la visión clara no es opcional, es fundamental para la supervivencia. Beck se detuvo, paralizado por el miedo y la indecisión. Podía continuar y arriesgar su vida, o podía admitir su problema y renunciar a la cumbre. La adicción ganó. Decidió continuar, confiando en que su visión mejoraría. No mejoró. Mientras tanto, los primeros problemas logísticos comenzaban a surgir. Las cuerdas fijas, que deberían haber sido instaladas previamente en secciones críticas de la ruta, no estaban colocadas. Alguien había fallado en cumplir con esa tarea crucial la noche anterior. Esto significaba que los escaladores tenían que detenerse, esperar mientras los guías instalaban las cuerdas en tiempo real. En la zona de la muerte, esperar no es simplemente inconveniente, es mortal. Cada minuto estático significa oxígeno desperdiciado, calor corporal perdido, energía consumida por el simple acto de existir a esa altitud. Se formaron embotellamientos, cuellos de botella donde docenas de escaladores se amontonaban, temblando en el frío cortante, esperando su turno para avanzar. El horario cuidadosamente planificado comenzaba a desmoronarse, pero nadie sugirió dar la vuelta. La cumbre estaba tan cerca, tan tentadoramente cerca. A las 7 de la mañana, Beck llegó al balcón, una cresta relativamente plana a 8.400 metros que ofrece un breve respiro antes del empuje final. Su visión estaba tan deteriorada que apenas podía distinguir las figuras de sus compañeros. Mike Groom, uno de los guías de la expedición, notó que Beck estaba luchando. Le preguntó directamente si podía ver. Beck, en un momento de honestidad que probablemente le salvó la vida, admitió que no. Su visión estaba demasiado comprometida para continuar con seguridad. Groom tomó la decisión correcta. Beck se quedaría en el balcón mientras el resto del grupo continuaba hacia la cumbre. Esperaría allí, y el grupo lo recogería en el descenso. Parecía un plan razonable, sensato. Beck estaría a salvo en el balcón, protegido del ascenso más peligroso, y aún tendría la oportunidad de descender con su grupo. Nadie imaginaba que Beck nunca descendería con vida, al menos no de la manera que todos esperaban. Mientras Beck esperaba solo en el balcón, el resto de los escaladores continuaron hacia arriba. Pasaron la escalera Hillary, una sección casi vertical de roca y hielo que representa el último obstáculo técnico antes de la cumbre. Pasaron la cresta final, donde el viento sopla con tal ferocidad que puede lanzar a un escalador al vacío como si fuera un muñeco de trapo. Y finalmente, uno por uno, comenzaron a llegar a la cumbre. Rob Hall llegó con su cliente Doug Hansen a las de la tarde. 2 horas después de la hora límite de retorno. Scott Fisher, el otro guía líder, llegó aún más tarde, visiblemente exhausted, claramente enfermo. Algo estaba terriblemente mal con Fisher, aunque nadie lo sabía en ese momento. El edema pulmonar de altura, una acumulación mortal de líquido en los pulmones, ya estaba estableciéndose en su sistema. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. Desde el balcón, Beck Weathers no podía ver la cumbre. No podía ver a sus compañeros celebrando en el techo del mundo. Solo podía ver sombras borrosas y sentir el viento aumentando gradualmente. Esperó durante horas, temblando incontrolablemente, consumiendo sus reservas de oxígeno lentamente. El tiempo pasaba con una lentitud agonizante. 3 horas. Horas.
5 horas sentado inmóvil a 8.400 metros. Su cuerpo estaba comenzando a apagarse, sistema por sistema. Sus dedos de las manos y los pies ya no tenían sensación. Su rostro estaba entumecido, pero aún mantenía la esperanza de que su grupo regresaría pronto, que Mike Groom vendría a buscarlo como había prometido, que todo saldría bien. Pero en el Everest, las promesas son tan frágiles como el hielo bajo tus pies. Entonces, como si la montaña hubiera estado esperando el momento perfecto para atacar, el cielo comenzó a cambiar. Nubes oscuras aparecieron de la nada, moviéndose con velocidad antinatural. El viento, que había sido fuerte pero manejable, se transformó en un huracán. En cuestión de minutos, una tormenta de proporciones bíblicas descendió sobre el Everest. La visibilidad se redujo a cero. Los escaladores que aún estaban descendiendo desde la cumbre se encontraron caminando a ciegas en un mundo blanco total, donde el cielo y la tierra se fusionaban en un caos indistinguible. Las temperaturas se desplomaron aún más. El viento alcanzó velocidades de 160 km por hora, creando una sensación térmica de 70 grados bajo cero. En esas condiciones, sin refugio, un ser humano puede morir de hipotermia en menos de una hora. Y había docenas de escaladores atrapados en la tormenta, dispersos a lo largo de la ruta, todos luchando desesperadamente por encontrar el camino de regreso al campamento. Beck Weathers, sentado solo en el balcón, se encontró en el epicentro del infierno. La tormenta lo golpeaba con violencia indescriptible, el viento tratando literalmente de arrancarlo de la montaña y lanzarlo al vacío. No podía ver nada, no podía moverse, no podía pedir ayuda porque su radio estaba muerto. Solo podía aferrarse a la roca, concentrarse en seguir respirando, en seguir existiendo un segundo más, un minuto más. Sus reservas de oxígeno se agotaron. Ahora respiraba directamente el aire mortalmente delgado de la zona de la muerte. Su cerebro comenzó a fallar. Sus pensamientos se volvieron confusos, fragmentados. Pensó en Peach, pensó en sus hijos, pensó en lo estúpido que había sido al venir aquí, al arriesgar todo por una cumbre que ni siquiera había alcanzado, y luego, lentamente, dejó de pensar en absoluto. El 10 de mayo de 1996 no fue simplemente otro día trágico en el Everest. Fue el día en que la montaña recordó al mundo quién mandaba realmente. Fue el día en que la arrogancia humana se encontró con la furia de la naturaleza y perdió devastadoramente. Y para Beck Weathers, fue el día en que murió por primera vez. Pero su historia, la historia imposible que desafiaría todo lo que sabemos sobre los límites humanos, apenas estaba comenzando. La hipotermia mata en etapas y cada etapa tiene su propia crueldad específica. Primero viene el temblor incontrolable, la forma desesperada en que tu cuerpo intenta generar calor mediante contracciones musculares violentas. Luego, paradójicamente, el temblor se detiene. Tu cuerpo ha agotado sus reservas de energía y ya no puede mantener ni siquiera esa defensa primitiva. Tu temperatura central comienza a descender por debajo de los 35 grados centígrados y tu cerebro empieza a fallar. La confusión se establece, seguida de la somnolencia, una sensación engañosamente placentera de calidez y paz. Es en esta etapa cuando muchas víctimas de hipotermia cometen su último acto irracional: se quitan la ropa, un fenómeno conocido como desnudamiento paradójico. Para Beck Weathers, acurrucado en el balcón, mientras la tormenta rugía a su alrededor, todas estas etapas se aceleraron brutalmente. A 40 grados bajo cero, sin oxígeno suplementario, con su cuerpo ya exhausto por horas de espera, no tenía ninguna posibilidad. Cuando Mike Groom finalmente regresó descendiendo desde la cumbre, acompañado por Yasuko Namba, una escaladora japonesa de 47 años que también luchaba por sobrevivir, encontró a Beck exactamente donde lo había dejado horas antes. Pero Beck ya no era Beck. Era una figura inmóvil, cubierta de nieve y hielo, con los ojos cerrados y sin respuesta alguna. Groom intentó despertarlo, sacudiéndolo, gritándole, pero Beck no reaccionó. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios azules, su piel helada al tacto. Groom verificó su pulso y no encontró nada. Puso su oído contra el pecho de Beck, escuchando desesperadamente por un latido. Silencio.
Groom era un guía experimentado. Había visto muerte en las montañas antes. Conocía las señales. Beck Weathers estaba muerto. No había duda al respecto. Pero Groom no podía quedarse allí. Yasuko estaba colapsando rápidamente y él mismo estaba al borde de la congelación severa. Tomar el cuerpo de Beck era imposible a esa altitud, en esas condiciones. Con el corazón destrozado, Groom tomó la única decisión que podía tomar. Dejó a Beck donde yacía y continuó descendiendo. Pero Groom y Namba nunca llegaron al campamento esa noche. La tormenta los desorientó completamente, borrando todos los puntos de referencia, convirtiendo el descenso en una ruleta rusa mortal. Se unieron a otros escaladores igualmente perdidos, John Krakauer, el periodista que documentaría la tragedia en su libro Superventas, varios clientes de ambas expediciones y otros guías desesperados. Formaron un grupo de aproximadamente 10 personas, todos atrapados en el mismo infierno blanco. Finalmente, completamente agotados, incapaces de dar un paso más, se acurrucaron juntos en un círculo patético en medio de la nieve. No tenían tiendas, no tenían sacos de dormir, solo tenían sus cuerpos congelándose lentamente y la certeza de que probablemente morirían allí. Yasuko Namba, la mujer que había escalado las 7 cumbres y solo necesitaba el Everest para completar su sueño, yacía entre ellos, cada vez más quieta, cada vez más cercana a la muerte. En algún lugar más arriba, en el balcón, Beck Weathers permanecía completamente solo, abandonado, dado por muerto. En el campamento, el horror de la situación comenzaba a materializarse. Los escaladores que habían logrado regresar llegaban con noticias devastadoras. Rob Hall estaba varado cerca de la cumbre con su cliente Doug Hansen, ambos sin oxígeno, ambos muriendo lentamente. Scott Fisher estaba perdido en algún lugar de la montaña, demasiado débil para moverse. Andy Harris, uno de los guías más fuertes, había desaparecido completamente. Y había más, muchos más, dispersos por la montaña, luchando contra la muerte. La comunicación por radio era caótica, fragmentada. Voces desesperadas pidiendo ayuda, coordinadas fallando, equipos de rescate improvisados, intentando localizarse entre sí en la oscuridad absoluta. Pero en medio de todo ese caos, nadie hablaba de Beck Weathers, porque Beck ya estaba catalogado como una fatalidad confirmada. Su nombre estaba en la lista de muertos, junto con Yasuko Namba y varios otros que habían sido encontrados sin signos vitales. La llamada telefónica llegó a Dallas, Texas, en la tarde del 10 de mayo, hora local. Peach Weathers estaba en casa, tratando de mantener la normalidad para sus hijos, mientras monitoreaba obsesivamente cualquier noticia sobre el Everest. El teléfono sonó y su estómago se retorció inmediatamente. Conocía ese tono, esa sensación. Antes de contestar, ya sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La voz al otro lado de la línea era de David Brishears, un veterano cineasta del Everest que estaba en el campamento base. Sus palabras fueron directas, sin adornos innecesarios. Beck había sido encontrado muerto. Un guía lo había examinado. No había pulso, no había respiración. Lo sentían profundamente, pero Beck había fallecido en la montaña. Peach recuerda que el mundo se detuvo en ese momento. No gritos, no lágrimas inmediatas. Solo un vacío frío y absoluto. Su esposo, el padre de sus hijos, el hombre con quien había compartido 20 años de su vida, se había ido. Muerto en una montaña al otro lado del mundo, persiguiendo una obsesión que ella nunca había comprendido completamente. Pero en el Everest, en el balcón, a 8.400 metros, algo imposible estaba ocurriendo. El cuerpo que Mike Groom había declarado muerto, el cuerpo que había sido abandonado, porque no había nada más que hacer. Ese cuerpo no estaba del todo muerto. Beck Weathers había entrado en un estado que la medicina llama hipotermia profunda, donde la temperatura corporal cae por debajo de los 28 grados centígrados. En este estado, el metabolismo se ralentiza tan drásticamente que el cuerpo entra en una especie de animación suspendida. El corazón late tan lentamente, con latidos tan débiles, que son prácticamente indetectables sin equipo especializado. La respiración se vuelve tan superficial que parece inexistente.
Externamente, la persona parece muerta, clínicamente muerta, pero en realidad hay un hilo microscópico de vida aún presente, apenas suficiente para mantener las funciones cerebrales más básicas. En condiciones normales, esta diferencia sería académica porque nadie sobrevive a una hipotermia tan severa sin intervención médica inmediata. Pero en el Everest, donde las reglas normales no aplican, donde lo imposible se convierte en posible, Beck Weathers estaba a punto de desafiar todo lo que la ciencia médica considera factible. Mientras Beck yacía en su tumba helada, su inconsciente experimentaba algo extraordinario. Años después describió visiones, alucinaciones lúcidas que sentían más reales que la realidad misma. Vio a su familia con una claridad cristalina. Vio a Peach llorando. Vio a sus hijos preguntando por qué papá no regresaba. Y en algún lugar profundo de su cerebro moribundo, algo se activó. Una chispa de supervivencia. Un rechazo primitivo a rendirse. Una determinación que trascendía la lógica. Beck describiría después que fue como si una voz le dijera que no era su momento, que tenía que levantarse, que tenía que regresar. ¿Era su subconsciente? ¿Era algún instinto de supervivencia profundamente arraigado? ¿O era algo más, algo que no podemos explicar con ciencia o razón? Lo que sucedió después desafió todo lo que los médicos pensaban que sabían sobre los límites del cuerpo humano bajo estrés extremo. Las 15 horas que Beck pasó expuesto en el balcón fueron 15 horas de muerte aparente. No hay otra forma de describirlo. Sin movimiento, sin calor corporal detectable, sin signos vitales aparentes. La nieve lo cubrió gradualmente, convirtiéndolo en parte del paisaje congelado. Otros escaladores pasaron cerca de él durante sus propios intentos desesperados de supervivencia, pero nadie se detuvo. ¿Para qué? Ya estaba muerto. Mover un cadáver en la zona de la muerte es suicida. Habría sido un desperdicio de energía y recursos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que aún tenía oportunidad. Es una lógica brutal, pero en el Everest, la brutalidad es la única lógica que funciona. Beck fue dejado atrás, escrito como una estadística más, otro nombre en la creciente lista de muertos de ese día fatídico. El grupo que se había acurrucado juntos más abajo en la montaña experimentó su propio infierno. Anatoly Boucrev, el guía kazajo de la expedición de Scott Fisher, realizó hazañas heroicas esa noche, saliendo repetidamente del campamento en la tormenta para buscar y rescatar a escaladores perdidos. Encontró a 3 clientes y los guió de vuelta a la seguridad, salvando sus vidas mediante pura fuerza de voluntad y habilidad extraordinaria. Pero cuando regresó al círculo de cuerpos acurrucados, encontró que Yasuko Namba estaba más allá de cualquier ayuda. Su pulso era imperceptible, su respiración prácticamente inexistente. Al igual que Beck, fue declarada muerta y dejada donde yacía. 2 víctimas, 2 cuerpos que nunca regresarían, 2 familias destrozadas en diferentes partes del mundo, o al menos, eso era lo que todos creían en ese momento. Cuando amaneció el 11 de mayo, la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Los sobrevivientes en el campamento emergieron de sus tiendas, aturdidos, traumatizados, haciendo un recuento desesperado de quién había regresado y quién seguía perdido. La lista de muertos era devastadora. Rob Hall, muerto cerca de la cumbre después de pasar toda la noche al teléfono vía radio con su esposa embarazada. Scott Fisher, encontrado muerto en la pendiente. Andy Harris, desaparecido, presumiblemente muerto. Yasuko Namba, muerta donde había sido dejada. Y Beck Weathers, muerto en el balcón. El desastre del Everest de 1996 ya era oficialmente la tragedia más mortífera en la historia de la montaña hasta ese momento. Pero la historia de Beck Weathers aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de comenzar de verdad. En algún lugar en ese amanecer gélido, mientras el sol comenzaba a calentar débilmente el aire congelado, algo cambió en el cuerpo de Beck Weathers. Algo que los médicos todavía no pueden explicar completamente. Su temperatura corporal, que había descendido hasta niveles incompatibles con la vida, comenzó a elevarse infinitesimalmente. Su corazón, que había latido tan lentamente que era indetectable, comenzó a acelerarse gradualmente. Su cerebro, privado de oxígeno durante horas, comenzó a reactivarse. Y Beck Weathers, el hombre que había sido declarado muerto 2 veces,
el hombre cuya esposa ya había sido notificada de su fallecimiento, el hombre que debería estar congelado permanentemente en la ladera del Everest, comenzó lentamente, imposiblemente, milagrosamente, a despertar. ¿Qué mantiene a un ser humano con vida cuando todas las leyes de la biología dicen que debería estar muerto? ¿Es solo química y física o hay algo más, algo intangible que la ciencia no puede medir? Beck Weathers estaba a punto de convertirse en la respuesta viviente a esas preguntas. Pero primero, tenía que hacer algo que nadie pensaba que fuera posible. Tenía que levantarse de entre los muertos. Son: tipo, capítulo, número, 4, título, 15 horas en el abismo de la muerte, texto, título, 15 horas en el abismo de la muerte, contenido. La hipotermia mata en etapas, y cada etapa tiene su propia crueldad específica. Primero viene el temblor incontrolable, la forma desesperada en que tu cuerpo intenta generar calor mediante contracciones musculares violentas. Luego, paradójicamente, el temblor se detiene. Tu cuerpo ha agotado sus reservas de energía y ya no puede mantener ni siquiera esa defensa primitiva. Tu temperatura central comienza a descender por debajo de los 35 grados centígrados y tu cerebro empieza a fallar. La confusión se establece, seguida de la somnolencia, una sensación engañosamente placentera de calidez y paz. Es en esta etapa cuando muchas víctimas de hipotermia cometen su último acto irracional: se quitan la ropa, un fenómeno conocido como desnudamiento paradójico. Para Beck Weathers, acurrucado en el balcón mientras la tormenta rugía a su alrededor, todas estas etapas se aceleraron brutalmente. A 40 grados bajo cero, sin oxígeno suplementario, con su cuerpo ya exhausto por horas de espera, no tenía ninguna posibilidad. Cuando Mike Groom finalmente regresó descendiendo desde la cumbre, acompañado por Yasuko Namba, una escaladora japonesa de 47 años que también luchaba por sobrevivir, encontró a Beck exactamente donde lo había dejado horas antes. Pero Beck ya no era Beck. Era una figura inmóvil, cubierta de nieve y hielo, con los ojos cerrados y sin respuesta alguna. Groom intentó despertarlo, sacudiéndolo, gritándole, pero Beck no reaccionó. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios azules, su piel helada al tacto. Groom verificó su pulso y no encontró nada. Puso su oído contra el pecho de Beck, escuchando desesperadamente por un latido. Silencio. Groom era un guía experimentado. Había visto muerte en las montañas antes. Conocía las señales. Beck Weathers estaba muerto. No había duda al respecto. Pero Groom no podía quedarse allí. Yasuko estaba colapsando rápidamente y él mismo estaba al borde de la congelación severa. Tomar el cuerpo de Beck era imposible a esa altitud, en esas condiciones. Con el corazón destrozado, Groom tomó la única decisión que podía tomar. Dejó a Beck donde yacía y continuó descendiendo. Pero Groom y Namba nunca llegaron al campamento esa noche. La tormenta los desorientó completamente, borrando todos los puntos de referencia, convirtiendo el descenso en una ruleta rusa mortal. Se unieron a otros escaladores igualmente perdidos: John Krakauer, el periodista que documentaría la tragedia en su libro Superventas, varios clientes de ambas expediciones y otros guías desesperados. Formaron un grupo de aproximadamente 10 personas, todos atrapados en el mismo infierno blanco. Finalmente, completamente agotados, incapaces de dar un paso más, se acurrucaron juntos en un círculo patético en medio de la nieve. No tenían tiendas, no tenían sacos de dormir, solo tenían sus cuerpos congelándose lentamente y la certeza de que probablemente morirían allí. Yasuko Namba, la mujer que había escalado las 7 cumbres y solo necesitaba el Everest para completar su sueño, yacía entre ellos, cada vez más quieta, cada vez más cercana a la muerte. En algún lugar más arriba, en el balcón, Beck Weathers permanecía completamente solo, abandonado, dado por muerto. En el campamento, el horror de la situación comenzaba a materializarse. Los escaladores que habían logrado regresar llegaban con noticias devastadoras. Rob Hall estaba varado cerca de la cumbre con su cliente Doug Hansen, ambos sin oxígeno, ambos muriendo lentamente. Scott Fisher estaba perdido en algún lugar de la montaña, demasiado débil para moverse.
Andy Harris, uno de los guías más fuertes, había desaparecido completamente. Y había más, muchos más, dispersos por la montaña, luchando contra la muerte. La comunicación por radio era caótica, fragmentada, voces desesperadas pidiendo ayuda, coordinadas fallando, equipos de rescate improvisados intentando localizarse entre sí en la oscuridad absoluta. Pero en medio de todo ese caos, nadie hablaba de Beck Weathers, porque Beck ya estaba catalogado como una fatalidad confirmada. Su nombre estaba en la lista de muertos, junto con Yasuko Namba y varios otros que habían sido encontrados sin signos vitales. La llamada telefónica llegó a Dallas, Texas, en la tarde del 10 de mayo, hora local. Peach Weathers estaba en casa, tratando de mantener la normalidad para sus hijos mientras monitoreaba obsesivamente cualquier noticia sobre el Everest. El teléfono sonó y su estómago se retorció inmediatamente. Conocía ese tono, esa sensación. Antes de contestar, ya sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La voz al otro lado de la línea era de David Breashears, un veterano cineasta del Everest que estaba en el campamento base. Sus palabras fueron directas, sin adornos innecesarios. Beck había sido encontrado muerto. Un guía lo había examinado. No había pulso, no había respiración. Lo sentían profundamente. Pero Beck había fallecido en la montaña. Peach recuerda que el mundo se detuvo en ese momento. No gritos, no lágrimas inmediatas. Solo un vacío frío y absoluto. Su esposo, el padre de sus hijos, el hombre con quien había compartido 20 años de su vida, se había ido, muerto en una montaña al otro lado del mundo, persiguiendo una obsesión que ella nunca había comprendido completamente. Pero en el Everest, en el balcón, a 8.400 metros, algo imposible estaba ocurriendo. El cuerpo que Mike Groom había declarado muerto, el cuerpo que había sido abandonado porque no había nada más que hacer, ese cuerpo no estaba del todo muerto. Beck Weathers había entrado en un estado que la medicina llama hipotermia profunda, donde la temperatura corporal cae por debajo de los 28 grados centígrados. En este estado, el metabolismo se ralentiza tan drásticamente que el cuerpo entra en una especie de animación suspendida. El corazón late tan lentamente, con latidos tan débiles, que son prácticamente indetectables sin equipo especializado. La respiración se vuelve tan superficial que parece inexistente. Externamente la persona parece muerta, clínicamente muerta, pero en realidad hay un hilo microscópico de vida aún presente, apenas suficiente para mantener las funciones cerebrales más básicas. En condiciones normales, esta diferencia sería académica, porque nadie sobrevive a una hipotermia tan severa sin intervención médica inmediata. Pero en el Everest, donde las reglas normales no aplican, donde lo imposible se convierte en posible, Beck Weathers estaba a punto de desafiar todo lo que la ciencia médica considera factible. Mientras Beck yacía en su tumba helada, su inconsciente experimentaba algo extraordinario. Años después, describió visiones, alucinaciones lúcidas que sentían más reales que la realidad misma. Vio a su familia con una claridad cristalina. Vio a Peach llorando. Vio a sus hijos preguntando por qué papá no regresaba. Y en algún lugar profundo de su cerebro moribundo, algo se activó. Una chispa de supervivencia. Un rechazo primitivo a rendirse. Una determinación que trascendía la lógica. Beck describiría después que fue como si una voz le dijera que no era su momento, que tenía que levantarse, que tenía que regresar. ¿Era su subconsciente? ¿Era algún instinto de supervivencia profundamente arraigado? ¿O era algo más? Algo que no podemos explicar con ciencia o razón. Lo que sucedió después desafió todo lo que los médicos pensaban que sabían sobre los límites del cuerpo humano bajo estrés extremo. Las 15 horas que Beck pasó expuesto en el balcón fueron 15 horas de muerte aparente. No hay otra forma de describirlo. Sin movimiento, sin calor corporal detectable, sin signos vitales aparentes. La nieve lo cubrió gradualmente, convirtiéndolo en parte del paisaje congelado. Otros escaladores pasaron cerca de él durante sus propios intentos desesperados de supervivencia, pero nadie se detuvo. ¿Para qué? Ya estaba muerto. Mover un cadáver en la zona de la muerte es suicida.
Habría sido un desperdicio de energía y recursos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que aún tenía oportunidad. Es una lógica brutal, pero en el Everest, la brutalidad es la única lógica que funciona. Beck fue dejado atrás, escrito como una estadística más, otro nombre en la creciente lista de muertos de ese día fatídico. El grupo, que se había acurrucado juntos más abajo en la montaña, experimentó su propio infierno. Anatoly Boucrev, el guía cazallo de la expedición de Scott Fisher, realizó hazañas heroicas esa noche, saliendo repetidamente del campamento en la tormenta para buscar y rescatar a escaladores perdidos. Encontró a 3 clientes y los guió de vuelta a la seguridad, salvando sus vidas mediante pura fuerza de voluntad y habilidad extraordinaria. Pero cuando regresó al círculo de cuerpos acurrucados, encontró que Yasuko Namba estaba más allá de cualquier ayuda. Su pulso era imperceptible, su respiración prácticamente inexistente. Al igual que Beck, fue declarada muerta y dejada donde yacía. 2 víctimas, 2 cuerpos que nunca regresarían, 2 familias destrozadas en diferentes partes del mundo. O al menos, eso era lo que todos creían en ese momento. Cuando amaneció el 11 de mayo, la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Los sobrevivientes en el campamento emergieron de sus tiendas, aturdidos, traumatizados, haciendo un recuento desesperado de quién había regresado y quién seguía perdido. La lista de muertos era devastadora. Rob Hall, muerto cerca de la cumbre después de pasar toda la noche al teléfono vía radio con su esposa embarazada. Scott Fisher, encontrado muerto en la pendiente. Andy Harris, desaparecido, presumiblemente muerto. Yasuko Namba, muerta donde había sido dejada. Y Beck Weathers, muerto en el balcón. El desastre del Everest de 1996 ya era oficialmente la tragedia más mortífera en la historia de la montaña hasta ese momento. Pero la historia de Beck Weathers aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de comenzar de verdad. En algún lugar en ese amanecer gélido, mientras el sol comenzaba a calentar débilmente el aire congelado, algo cambió en el cuerpo de Beck Weathers. Algo que los médicos todavía no pueden explicar completamente. Su temperatura corporal, que había descendido hasta niveles incompatibles con la vida, comenzó a elevarse infinitesimalmente. Su corazón, que había latido tan lentamente que era indetectable, comenzó a acelerarse gradualmente. Su cerebro, privado de oxígeno durante horas, comenzó a reactivarse. Y Beck Weathers, el hombre que había sido declarado muerto 2 veces, el hombre cuya esposa ya había sido notificada de su fallecimiento, el hombre que debería estar congelado permanentemente en la ladera del Everest, comenzó lentamente, imposiblemente, milagrosamente, a despertar. ¿Qué mantiene a un ser humano con vida cuando todas las leyes de la biología dicen que debería estar muerto? ¿Es solo química y física o hay algo más? ¿Algo intangible que la ciencia no puede medir? Beck Weathers estaba a punto de convertirse en la respuesta viviente a esas preguntas. Pero primero, tenía que hacer algo que nadie pensaba que fuera posible. Tenía que levantarse de entre los muertos. La hipotermia mata en etapas, y cada etapa tiene su propia crueldad específica. Primero viene el temblor incontrolable, la forma desesperada en que tu cuerpo intenta generar calor mediante contracciones musculares violentas. Luego, paradójicamente, el temblor se detiene. Tu cuerpo ha agotado sus reservas de energía y ya no puede mantener ni siquiera esa defensa primitiva. Tu temperatura central comienza a descender por debajo de los 35 grados centígrados y tu cerebro empieza a fallar. La confusión se establece, seguida de la somnolencia, una sensación engañosamente placentera de calidez y paz. Es en esta etapa cuando muchas víctimas de hipotermia cometen su último acto irracional. Se quitan la ropa, un fenómeno conocido como desnudamiento paradójico. Para Beck Weathers, acurrucado en el balcón, mientras la tormenta rugía a su alrededor, todas estas etapas se aceleraron brutalmente. A 40 grados bajo cero, sin oxígeno suplementario, con su cuerpo ya exhausto por horas de espera, no tenía ninguna posibilidad. Cuando Mike Groom finalmente regresó descendiendo desde la cumbre, acompañado por Yasuko Namba, una escaladora japonesa de 47 años que también luchaba por sobrevivir, encontró a Beck exactamente donde lo había dejado horas antes. Pero Beck ya no era Beck.
era una figura inmóvil, cubierta de nieve y hielo, con los ojos cerrados y sin respuesta alguna. Groom intentó despertarlo, sacudiéndolo, gritándole, pero Beck no reaccionó. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios azules, su piel helada al tacto. Groom verificó su pulso y no encontró nada. Puso su oído contra el pecho de Beck, escuchando desesperadamente por un latido. Silencio. Groom era un guía experimentado. Había visto muerte en las montañas antes. Conocía las señales. Beck Weathers estaba muerto. No había duda al respecto. Pero Groom no podía quedarse allí. Yasuko estaba colapsando rápidamente y él mismo estaba al borde de la congelación severa. Tomar el cuerpo de Beck era imposible a esa altitud, en esas condiciones. Con el corazón destrozado, Groom tomó la única decisión que podía tomar. Dejó a Beck donde yacía y continuó descendiendo. Pero Groom y Namba nunca llegaron al campamento esa noche. La tormenta los desorientó completamente, borrando todos los puntos de referencia, convirtiendo el descenso en una ruleta rusa mortal. Se unieron a otros escaladores igualmente perdidos. John Krakauer, el periodista que documentaría la tragedia en su libro Superventas, varios clientes de ambas expediciones y otros guías desesperados. Formaron un grupo de aproximadamente 10 personas, todos atrapados en el mismo infierno blanco. Finalmente, completamente agotados, incapaces de dar un paso más, se acurrucaron juntos en un círculo patético en medio de la nieve. No tenían tiendas, no tenían sacos de dormir. Solo tenían sus cuerpos congelándose lentamente y la certeza de que probablemente morirían allí. Yasuko Namba, la mujer que había escalado las 7 cumbres y solo necesitaba el Everest para completar su sueño, yacía entre ellos, cada vez más quieta, cada vez más cercana a la muerte. En algún lugar más arriba, en el balcón, Beck Weathers permanecía completamente solo, abandonado, dado por muerto. En el campamento, el horror de la situación comenzaba a materializarse. Los escaladores que habían logrado regresar llegaban con noticias devastadoras. Rob Hall estaba varado cerca de la cumbre con su cliente, Doug Hansen, ambos sin oxígeno, ambos muriendo lentamente. Scott Fisher estaba perdido en algún lugar de la montaña, demasiado débil para moverse. Andy Harris, uno de los guías más fuertes, había desaparecido completamente. Y había más, muchos más, dispersos por la montaña, luchando contra la muerte. La comunicación por radio era caótica, fragmentada. Voces desesperadas pidiendo ayuda, coordinadas fallando, equipos de rescate improvisados intentando localizarse entre sí en la oscuridad absoluta. Pero en medio de todo ese caos, nadie hablaba de Beck Weathers, porque Beck ya estaba catalogado como una fatalidad confirmada. Su nombre estaba en la lista de muertos, junto con Yasuko Namba y varios otros que habían sido encontrados sin signos vitales. La llamada telefónica llegó a Dallas, Texas, en la tarde del 10 de mayo, hora local. Peach Weathers estaba en casa, tratando de mantener la normalidad para sus hijos, mientras monitoreaba obsesivamente cualquier noticia sobre el Everest. El teléfono sonó y su estómago se retorció inmediatamente. Conocía ese tono, esa sensación. Antes de contestar, ya sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La voz al otro lado de la línea era de David Brishears, un veterano cineasta del Everest que estaba en el campamento base. Sus palabras fueron directas, sin adornos innecesarios. Beck había sido encontrado muerto. Un guía lo había examinado. No había pulso, no había respiración. Lo sentían profundamente, pero Beck había fallecido en la montaña. Peach recuerda que el mundo se detuvo en ese momento. No gritos, no lágrimas inmediatas, solo un vacío frío y absoluto. Su esposo, el padre de sus hijos, el hombre con quien había compartido 20 años de su vida, se había ido, muerto en una montaña al otro lado del mundo, persiguiendo una obsesión que ella nunca había comprendido completamente. Pero en el Everest, en el balcón a 8.400 metros, algo imposible estaba ocurriendo. El cuerpo que Mike Groom había declarado muerto, el cuerpo que había sido abandonado porque no había nada más que hacer, ese cuerpo no estaba del todo muerto. Beck Weathers
había entrado en un estado que la medicina llama hipotermia profunda, donde la temperatura corporal cae por debajo de los 28 grados centígrados. En este estado, el metabolismo se ralentiza tan drásticamente que el cuerpo entra en una especie de animación suspendida. El corazón late tan lentamente, con latidos tan débiles, que son prácticamente indetectables sin equipo especializado. La respiración se vuelve tan superficial que parece inexistente. Externamente la persona parece muerta, clínicamente muerta, pero en realidad hay un hilo microscópico de vida aún presente, apenas suficiente para mantener las funciones cerebrales más básicas. En condiciones normales, esta diferencia sería académica porque nadie sobrevive a una hipotermia tan severa sin intervención médica inmediata. Pero en el Everest, donde las reglas normales no aplican, donde lo imposible se convierte en posible, Beck Weathers estaba a punto de desafiar todo lo que la ciencia médica considera factible. Mientras Beck yacía en su tumba helada, su inconsciente experimentaba algo extraordinario. Años después, describió visiones, alucinaciones lúcidas que sentían más reales que la realidad misma. Vio a su familia con una claridad cristalina. Vio a Peach llorando. Vio a sus hijos preguntando por qué papá no regresaba. Y en algún lugar profundo de su cerebro moribundo, algo se activó. Una chispa de supervivencia. Un rechazo primitivo a rendirse. Una determinación que trascendía la lógica. Beck describiría después que fue como si una voz le dijera que no era su momento, que tenía que levantarse, que tenía que regresar. ¿Era su subconsciente? ¿Era algún instinto de supervivencia profundamente arraigado? ¿O era algo más, algo que no podemos explicar con ciencia o razón? Lo que sucedió después desafió todo lo que los médicos pensaban que sabían sobre los límites del cuerpo humano bajo estrés extremo. Las 15 horas que Beck pasó expuesto en el balcón fueron 15 horas de muerte aparente. No hay otra forma de describirlo. Sin movimiento, sin calor corporal detectable, sin signos vitales aparentes. La nieve lo cubrió gradualmente, convirtiéndolo en parte del paisaje congelado. Otros escaladores pasaron cerca de él durante sus propios intentos desesperados de supervivencia, pero nadie se detuvo. ¿Para qué? Ya estaba muerto. Mover un cadáver en la zona de la muerte es suicida. Habría sido un desperdicio de energía y recursos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que aún tenía oportunidad. Es una lógica brutal, pero en el Everest, la brutalidad es la única lógica que funciona. Beck fue dejado atrás, escrito como una estadística más, otro nombre en la creciente lista de muertos de ese día fatídico. El grupo que se había acurrucado juntos más abajo en la montaña experimentó su propio infierno. Anatoly Boukriev, el guía kazajo de la expedición de Scott Fisher, realizó hazañas heroicas esa noche, saliendo repetidamente del campamento en la tormenta para buscar y rescatar a escaladores perdidos. Encontró a 3 clientes y los guió de vuelta a la seguridad, salvando sus vidas mediante pura fuerza de voluntad y habilidad extraordinaria. Pero cuando regresó al círculo de cuerpos acurrucados, encontró que Yasuko Namba estaba más allá de cualquier ayuda. Su pulso era imperceptible, su respiración prácticamente inexistente. Al igual que Beck, fue declarada muerta y dejada donde yacía. 2 víctimas, 2 cuerpos que nunca regresarían, 2 familias destrozadas en diferentes partes del mundo. O al menos, eso era lo que todos creían en ese momento. Cuando amaneció el 11 de mayo, la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Los sobrevivientes en el campamento emergieron de sus tiendas, aturdidos, traumatizados, haciendo un recuento desesperado de quién había regresado y quién seguía perdido. La lista de muertos era devastadora. Rob Hall, muerto cerca de la cumbre después de pasar toda la noche al teléfono vía radio con su esposa embarazada. Scott Fisher, encontrado muerto en la pendiente. Andy Harris, desaparecido, presumiblemente muerto. Yasuko Namba, muerta donde había sido dejada. Y Beck Weathers, muerto en el balcón. El desastre del Everest de 1996 ya era oficialmente la tragedia más mortífera en la historia de la montaña hasta ese momento. Pero la historia de Beck Weathers aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de comenzar de verdad. En algún lugar en ese amanecer gélido,
Mientras el sol comenzaba a calentar débilmente el aire congelado, algo cambió en el cuerpo de Beck Weathers, algo que los médicos todavía no pueden explicar completamente. Su temperatura corporal, que había descendido hasta niveles incompatibles con la vida, comenzó a elevarse infinitesimalmente. Su corazón, que había latido tan lentamente que era indetectable, comenzó a acelerarse gradualmente. Su cerebro, privado de oxígeno durante horas, comenzó a reactivarse. Y Beck Weathers, el hombre que había sido declarado muerto 2 veces, el hombre cuya esposa ya había sido notificada de su fallecimiento, el hombre que debería estar congelado permanentemente en la ladera del Everest, comenzó lentamente, imposiblemente, milagrosamente, a despertar. ¿Qué mantiene a un ser humano con vida cuando todas las leyes de la biología dicen que debería estar muerto? ¿Es solo química y física? ¿O hay algo más, algo intangible que la ciencia no puede medir? Beck Weathers estaba a punto de convertirse en la respuesta viviente a esas preguntas. Pero primero, tenía que hacer algo que nadie pensaba que fuera posible. Tenía que levantarse de entre los muertos.